El edificio tenía ese aire sobrio y moderno de las construcciones nuevas. Todo cristal y acero, con un lobby que olía a café recién hecho y a perfume caro. Allí, entre rutinas repetidas y saludos que sonaban automáticos, transcurrían los días de Elías. Ingeniero de proyectos, 33 años, reservado, meticuloso, con un mundo interno más intenso que lo que su fachada controlada dejaba entrever. Era un hombre que sabía estar solo, pero desde hacía unos meses, la soledad había empezado a pesarle, como si los silencios se alargaran más de lo necesario, como si el reflejo en el espejo ya no le respondiera con la misma firmeza. Quizá fue por eso que notó a Adrián desde el primer día, aunque intentara disimularlo. Adrián llegó al equipo como un soplo de aire inesperado, desenvuelto, de sonrisa fácil y mirada que parecía buscar siempre más allá de lo evidente. Alto, con ese tipo de elegancia que no necesita esfuerzo, parecía bailar entre los pasillos, cruzar las salas con la seguridad de quien no le teme a los ojos que lo observan. Elías lo vio por primera vez junto a la cafetera, riendo con alguien del área de marketing. Su risa tenía una textura especial, casi líquida, y cuando se giró para volver a su escritorio, sus miradas se cruzaron durante una fracción de segundo. Pero bastó. Elías bajó la vista, sintiendo un extraño cosquilleo en la nuca, como si lo hubieran atrapado en algo que no sabía cómo explicar. No era extraño que coincidieran. Los dos trabajaban en la misma planta, sus mesas a apenas unos metros de distancia, pero durante semanas su interacción fue estrictamente profesional. Correos cordiales, reuniones compartidas, algún comentario sobre la lluvia o la cafetera descompuesta. Y sin embargo, había algo en la forma en que Adrián se inclinaba ligeramente cuando hablaba con él, en cómo sus dedos rozaban los suyos al pasarle documentos, que empezaba a dejar marcas invisibles. Elías no sabía si estaba imaginando cosas. ¿Era posible que esa tensión existiera solo en su cabeza? Pero entonces, una tarde, algo cambió. El ascensor, esa jaula metálica que tantas veces había compartido con decenas de desconocidos, se convirtió en un escenario silencioso, de algo más. Eran casi las 7, y la oficina comenzaba a vaciarse. Elías, con su portafolio al hombro y los hombros ligeramente caídos, pulsó el botón del ascensor con la intención de desaparecer en casa. Las puertas se abrieron con su usual susurro eléctrico, y allí estaba Adrián, solo dentro, apoyado contra la pared, con una carpeta bajo el brazo y la camisa ligeramente desabotonada en el cuello. Le sonrió con suavidad, como si lo hubiera estado esperando. ¿Vas al piso 0? Preguntó, aunque era evidente. Elías asintió, entrando en la cabina, y las puertas se cerraron tras él, con un sonido que de pronto pareció más denso. El silencio los envolvió, cargado de esa electricidad silenciosa que se instala cuando dos cuerpos son conscientes de su cercanía. Elías intentó mirar al frente, pero sentía cada milímetro del otro cuerpo a su lado, incluso sin contacto. El perfume de Adrián, amaderado, cálido, con un fondo casi dulce, se mezclaba con el aire reciclado del ascensor, y por un instante le pareció embriagador. Los segundos se estiraban, el descenso era lento, como si el tiempo quisiera quedarse suspendido allí, entre el sonido leve de la maquinaria y la respiración contenida. «Siempre pareces tener prisa por salir», dijo Adrián de repente, su voz baja, como si no quisiera romper el hechizo del momento. Elías giró el rostro, sorprendido, y se encontró con esos ojos grises que lo miraban sin parpadear. Había algo en su tono, algo más que una observación casual, algo que le rozó por dentro como una corriente de aire caliente. «No me gustan las oficinas vacías», respondió, intentando sonar neutral, pero sintiendo cómo su propia voz le temblaba, apenas. Adrián asintió lentamente, sin romper la mirada. «A veces es cuando mejor se respira», murmuró, y el ascensor se detuvo de pronto entre pisos.
con un leve tirón mecánico que apagó las luces durante un segundo, antes de devolverlas, parpadeantes. Elías abrió los labios, dispuesto a decir algo, pero no lo logró, porque Adrián dio un paso leve hacia él. No un movimiento brusco ni evidente, apenas una inclinación del cuerpo, lo justo para que el espacio entre ellos se volviera mínimo. Elías sintió su respiración, cálida, rítmica. Su pecho se tensó como si algo dentro de él hubiera sido jalado sin aviso. Los ojos de Adrián bajaron un segundo hacia su boca, y luego volvieron a encontrar los suyos. «No vamos a ningún lado», susurró. «Todavía». La palabra quedó suspendida, como una promesa no dicha. Elías tragó saliva. No había tocado a nadie, no había hecho nada, pero todo su cuerpo ardía como si hubiera cruzado un límite invisible. El ascensor tembló, y las luces parpadearon una vez más. Los segundos se sintieron eternos, y aunque las puertas no se abrían, ninguno de los dos parecía querer moverse. El calor entre ellos se volvió tangible, como un hilo invisible que los unía. Una espera silenciosa, cargada de todo lo que aún no se decía. Y entonces, en un gesto apenas perceptible, Adrián levantó la mano. No lo tocó. Solo la dejó a medio camino, flotando cerca del rostro de Elías, como si midiera la distancia, como si se preguntara si podía atreverse. Elías no se apartó. Solo entonces, las puertas del ascensor se abrieron con un sonido brusco, devolviéndolos al mundo exterior. Pero algo esencial, ya había cambiado entre ellos. Adrián bajó primero, con una pequeña sonrisa en los labios. Elías lo siguió, en silencio, con el corazón latiendo en los oídos y una nueva tensión ardiendo bajo la piel. La noche no trajo descanso para Elías. Acostado boca arriba en su cama, con la ventana entreabierta dejando entrar el murmullo lejano de la ciudad, no podía dejar de revivir aquel momento suspendido entre dos respiraciones. La forma en que Adrián lo había mirado, el calor de su cuerpo tan cerca, la promesa implícita en sus palabras. Todo le recorría el cuerpo como una corriente que no sabía cómo apagar. No había habido contacto, ningún roce real, pero el efecto fue como si lo hubieran acariciado el alma. Era absurdo lo que un solo instante podía desatar. Durante años, Elías había mantenido todo bajo control, sus emociones, sus deseos, su forma de mirar. Pero Adrián había entrado como una grieta en esa estructura perfecta, y ahora la estructura crujía. Al día siguiente, la oficina le pareció más pequeña, como si las paredes se hubieran cerrado durante la noche. Elías llegó temprano, esperando evitar a Adrián, pero el destino, o algo más caprichoso, parecía tener otros planes. «Buenos días», dijo una voz cálida detrás de él, justo cuando se inclinaba sobre su teclado. Elías giró lentamente. Adrián estaba allí, apoyado contra el marco de la puerta, con una taza de café en la mano y la camisa remangada hasta los codos. Sonreía, pero no como solía hacerlo. Esta vez, su sonrisa llevaba una capa más profunda, algo íntimo, compartido. «Buenos días», respondió Elías, sin poder evitar el ligero temblor en su voz. Adrián entró sin pedir permiso y dejó la taza sobre el escritorio de Elías. No dijo nada al principio, solo lo miró. Había en sus ojos una suavidad nueva, casi tierna, pero también una intención que se deslizaba debajo de la superficie, como una corriente oculta bajo aguas tranquilas. «Pensé que te vendría bien un café», dijo finalmente, su voz más baja de lo habitual. Elías sintió que se le erizaba la piel de los brazos, aunque no hacía frío. Asintió, agradeciendo con una mueca que no era exactamente una sonrisa. Cuando estiró la mano hacia la taza, sus dedos rozaron los de Adrián. Fue apenas un segundo, una fracción ínfima, pero el contacto encendió una chispa. Elías retiró la mano como si hubiera tocado fuego. Adrián no dijo nada, solo lo miró, y en ese silencio se dijo más de lo que cualquier palabra podría contener. La jornada transcurrió como una cuerda tensa entre ambos.
Las reuniones, los correos, los informes, todo seguía su curso habitual, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, y se cruzaban demasiado, había un segundo donde el tiempo se ralentizaba, un segundo donde Elías sentía que estaba al borde de algo que aún no entendía del todo. Al final del día, cuando la mayoría ya se había ido, Elías decidió quedarse un poco más. Necesitaba aire, pero no el de la calle. Necesitaba espacio interior, despejarse. La oficina se volvía un santuario en esos momentos, cuando el murmullo humano cesaba, y solo quedaban los zumbidos eléctricos y la luz tenue del atardecer colándose por las ventanas. Estaba revisando un documento cuando oyó pasos detrás de él. ¿Te quedas tarde?, preguntó Adrián, con esa voz que parecía envolverlo todo. Elías se tensó sin querer. Tenía que terminar un par de cosas, dijo, sin girarse. Pero Adrián no se fue. Avanzó un poco más, hasta quedar justo detrás de él. Elías podía sentir su presencia, su calor, su respiración incluso. Algo en él se aceleró sin permiso. ¿Puedo preguntarte algo?, murmuró Adrián, y esta vez su voz estaba tan cerca que Elías sintió el aliento contra la piel del cuello. Se giró lentamente, sin levantarse. Adrián lo miraba desde arriba, los ojos clavados en los suyos. El brillo en su mirada no era solo curiosidad, era deseo contenido, anhelo puro. «Dime», susurró Elías, con el pecho al borde del estallido. «¿Te pasa lo mismo que a mí cuando estás cerca?» Elías sintió cómo la pregunta le taladraba por dentro. No había forma de disfrazarla, de esconderse detrás de una respuesta evasiva. Y, sin embargo, no pudo responder con palabras. Solo bajó la mirada un instante, y fue suficiente. Adrián dio un paso más. Su mano se apoyó con suavidad en el respaldo de la silla, justo detrás del cuello de Elías. El tacto era leve, pero firme. Su pulgar rozó apenas la piel detrás de su oreja, y ese pequeño roce fue como un chispazo que le recorrió toda la columna vertebral. «No voy a hacer nada que no quieras», susurró, tan cerca que Elías sintió que el tiempo se había detenido otra vez. Entonces se incorporó lentamente, y su frente rozó la de Elías. Un gesto casi imperceptible, cargado de una ternura inesperada. Elías no se movió. No podía. Sus respiraciones se mezclaban. El aire entre ellos era denso, espeso de todo lo que aún no se decían. Los labios de Adrián estaban a centímetros. Elías podía ver cada detalle de su rostro, la curva de su boca, la línea de su mandíbula, el parpadeo lento de sus ojos. Sintió un impulso casi incontrolable de acortar la distancia. Pero Adrián se retiró un poco, lo suficiente para dejarlo con la piel en llamas. «Buenas noches, Elías», dijo en voz baja, con una sonrisa que dejaba tras de sí un incendio suave. Y se fue. Elías se quedó sentado, con el cuerpo temblando, como si acabara de atravesar un umbral sin saberlo del todo. Sabía que aquello no era solo deseo, era otra cosa, algo más profundo, más inesperado, algo que, sin darse cuenta, ya lo estaba cambiando desde dentro. Desde aquella noche, todo cambió entre ellos, aunque ninguno lo dijera en voz alta. No había promesas ni confesiones, pero cada gesto, cada mirada, cada silencio compartido, hablaba un idioma nuevo que solo ellos entendían. Elías lo sentía en los pequeños detalles, cómo Adrián siempre parecía encontrar una excusa para acercarse, para hablarle de algo trivial que no requería su presencia, cómo su voz bajaba un tono cuando se dirigía a él, como si solo quisiera que lo escuchara él y nadie más. Y Elías, por su parte, ya no podía ocultar lo que hervía bajo su piel. Su pulso se aceleraba al oír sus pasos. Su respiración se volvía más corta al sentirlo cerca, y cada vez que sus dedos se rozaban, accidentalmente, inevitablemente, sentía que el mundo se inclinaba hacia un precipicio del que ya no podía alejarse.
Una tarde de viernes, la oficina se vació más temprano de lo habitual. El cielo anunciaba lluvia, y muchos decidieron trabajar desde casa o simplemente marcharse antes. Elías había planeado quedarse un poco más, pero Adrián apareció junto a su escritorio, con esa sonrisa suya que parecía encerrar secretos. ¿Quieres quedarte a terminar esto conmigo?, preguntó, señalando una carpeta con gráficos incompletos. Elías dudó. Sabía que no era solo trabajo lo que se le ofrecía en esa frase. Asintió. Permanecieron juntos en la sala de reuniones más pequeña, una donde las paredes de cristal daban al patio interior del edificio. La lluvia comenzó a caer, golpeando los cristales con suavidad. Los sonidos de la oficina se habían desvanecido ya. Solo quedaban ellos y el sutil tamborileo de las gotas. Adrián se inclinó sobre la mesa para mostrarle un detalle en el gráfico digital, y su brazo rozó el de Elías. Esta vez, el contacto fue deliberado, y cuando Elías giró el rostro para mirarlo, descubrió que Adrián ya lo estaba mirando. No dijeron nada, no lo necesitaban. Adrián se enderezó, pero no se alejó. Se quedó frente a él, apenas a un paso. La luz tenue de la lluvia proyectaba reflejos suaves sobre sus rostros. Elías sintió el calor subir por su pecho, una oleada que no era solo física, sino emocional. Un deseo de tocarlo, sí, pero también de entenderlo, de quedarse en ese espacio íntimo donde todo parecía posible. ¿Tienes miedo?, susurró Adrián. Elías se sorprendió por la pregunta. ¿De qué? De sentir esto, de dejarlo pasar, de que algo cambie para siempre. Elías tragó saliva. No sabía qué decir, porque sí, había miedo, pero también una necesidad que crecía como una raíz bajo la tierra, buscando salir a la luz. Y entonces, sin pensarlo, extendió la mano. No lo tocó directamente, solo la dejó sobre la mesa, cerca de la de Adrián, lo suficiente para que la elección fuera clara. Adrián la miró por un segundo, luego la cubrió con la suya. Elías sintió el calor, el peso, la firmeza suave. Cerró los ojos, respiró, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió dejar caer el muro que llevaba años sosteniendo. «No sé a dónde lleva esto», dijo con voz ronca. «Yo tampoco», respondió Adrián, «pero quiero averiguarlo contigo». La frase, tan sencilla, resonó con una verdad profunda, porque no se trataba solo de deseo, aunque lo había. Se trataba de confianza, de ceder, de abrir una parte de sí que había mantenido sellada durante demasiado tiempo. Y en ese momento, Adrián dio la vuelta a la mesa y se inclinó lentamente. No fue un beso. Aún no. Fue una cercanía que se volvió insoportable. Sus rostros a escasos centímetros, la respiración compartida, la tensión vibrando entre ellos como un hilo de electricidad al borde del estallido. Elías lo miró a los labios, y Adrián bajó la mirada, como si pidiera permiso. Elías no lo detuvo, pero justo antes del inevitable contacto, un sonido interrumpió el momento, el eco lejano de una puerta cerrándose. Alguien más quedaba en el edificio. El hechizo se quebró con delicadeza. Adrián se enderezó, y Elías volvió a respirar. Pero ahora, sus manos seguían entrelazadas sobre la mesa. «Aún no», murmuró Adrián con una sonrisa suave. «Pero pronto». Y Elías entendió que no se refería solo al beso, se refería a todo. Caminaron juntos hacia el ascensor cuando la tormenta cedió y la noche se volvía más oscura. Nadie más quedaba, solo ellos y el sonido lejano del agua resbalando por las canaletas. Entraron al ascensor sin decir palabra. Esta vez no se paró entre pisos. Bajó lentamente, como si supiera que había algo que debía dejarse sentir. Durante ese descenso, sus hombros se rozaron. Solo eso, pero fue suficiente para que Elías sintiera el corazón golpearle el pecho con fuerza. Cuando las puertas se abrieron, Adrián no salió. «Quédate un momento», dijo,
su voz como un secreto, y Elías, sin dudar, dejó que las puertas se cerraran de nuevo. El ascensor volvió a subir, esta vez, sin destino claro. Pero lo que se construía entre ellos ya no podía frenarse. El ascensor ascendía lento, sin destino fijado, sin compañía más que la de sus respiraciones compartidas. Las luces tenues parpadeaban suavemente, y en ese silencio suspendido en el tiempo, cada centímetro de proximidad entre sus cuerpos parecía gritar. No se tocaban aún, pero el aire entre ellos estaba cargado de todo lo que ya no podía contenerse. Adrián estaba a su lado, los ojos fijos en los de Elías, la mandíbula apenas tensa. Había deseo, sí, un deseo palpable que se arremolinaba como vapor entre ellos, pero también había ternura, esa especie de respeto que nace cuando dos almas se rozan y se reconocen en el otro. ¿Estás bien?, preguntó Adrián, y su voz sonó más íntima que nunca, como si le hablara no al cuerpo, sino al interior de su pecho. Elías asintió, y el gesto fue casi imperceptible. Sus labios estaban entreabiertos, como si aún buscara palabras que no llegaban. Solo sentía, todo, a la vez. Las luces del ascensor parpadearon una vez más, y el sistema emitió un leve zumbido, como si anunciara que pronto se detendría. Pero no importaba. Elías no quería que terminara. No aún. Fue entonces cuando Adrián alzó la mano lentamente, como si el movimiento en sí fuera una promesa. Sus dedos rozaron la mandíbula de Elías, apenas un roce, pero suficiente para desatar una corriente caliente desde la base de su cuello hasta la espalda baja. Elías cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, Adrián estaba más cerca, sus frentes casi tocándose. Y entonces, sin palabras, sin más dudas, sus labios se encontraron. No fue un beso rápido ni furtivo. Fue un beso profundo, lento, lleno de todo lo que habían callado durante semanas. Sus bocas se exploraban con una reverencia que parecía una plegaria. No había prisa, no había miedo. Solo el pulso acelerado, el calor en el pecho, las manos que comenzaron a buscarse como si recordaran un mapa antiguo. Las puertas del ascensor se abrieron en el último piso, dejando entrar un soplo de aire fresco que contrastó con el calor que envolvía sus cuerpos. Ambos se separaron con lentitud, aún entrelazados, respirando el uno del otro. ¿Vienes?, preguntó Adrián, sin necesidad de explicar más. Elías asintió. Salieron al pasillo casi en silencio. No había nadie allí. Las luces de emergencia teñían las paredes de un tenue resplandor ámbar. Avanzaron juntos, sin tocarse esta vez, pero con los dedos rozándose apenas como si se buscaran a escondidas. Adrián abrió la puerta del pequeño salón de descanso del último piso. Nunca había nadie allí. Un sofá junto a una ventana, una cafetera apagada, unas estanterías con revistas viejas. Pero en ese instante, el lugar parecía suspendido fuera del tiempo. Elías se sentó, sin saber muy bien qué debía hacer con sus manos, su respiración, su corazón. Todo le parecía nuevo, pero también inevitable, como si lo que estaba viviendo no pudiera haber sido de otra forma. Adrián se sentó a su lado, no muy cerca, no aún. ¿Sabes por qué supe que era contigo?, dijo en voz baja, mirando al frente. Porque cada vez que pasabas a mi lado, mi cuerpo se acordaba antes que mi mente. Elías lo miró, sin atreverse a interrumpir. No era solo atracción, era como reconocimiento, como si te hubiera estado esperando. Elías sintió que algo se abría dentro de él, como una flor que no sabía que llevaba cerrada tanto tiempo. Le temblaron los dedos, pero no se los ocultó. Dejó que Adrián los tomara entre los suyos. Yo también lo sentí, admitió, pero me asustaba. ¿Y ahora? Ahora me asusta más no sentirlo, susurró. Y el segundo beso fue distinto, más profundo, más cálido, más lento aún. No tenían que hablar para entenderse. El roce de sus labios,
la manera en que sus manos se entrelazaban, los suspiros que escapaban entre beso y beso. Todo hablaba de un deseo que no era solo físico, sino emocional, casi espiritual. Adrián acarició la nuca de Elías con los dedos mientras sus bocas seguían encontrándose. Su toque era suave, pero cargado de intención. Elías cerró los ojos, dejándose llevar por esa sensación de estar siendo visto. Por fin, sin filtros. Sentía su pecho contra el de Adrián, el calor de su aliento, la presión de sus dedos entrelazados. Era demasiado, y al mismo tiempo, no era suficiente. Se separaron apenas, sus frentes apoyadas, compartiendo el mismo aire. «Esto es real, ¿verdad?», murmuró Elías. «Tan real como tú y yo aquí, ahora». Y en esa sala oscura, iluminados solo por la luz pálida de la ciudad a través del cristal, se quedaron en silencio, sin hablar más, dejando que el cuerpo descansara en el otro, que la tensión se disolviera en intimidad tranquila. Habían cruzado un umbral. Ya no era solo atracción, ya no eran solo insinuaciones. Era la verdad encarnada en piel, en mirada, en deseo compartido. Y sabían, sin necesidad de decirlo, que ya no había vuelta atrás. El lunes siguiente, la oficina parecía exactamente igual. Los mismos sonidos de teclados, las mismas tazas de café humeando en los escritorios, el mismo murmullo de conversaciones rutinarias. Y sin embargo, para Elías, todo había cambiado. Adrián no estaba aún cuando llegó. Eso le dio unos minutos para respirar, para sentarse en su sitio y repasar una y otra vez lo que habían vivido. La noche en el salón del último piso, los besos, las caricias suaves, el calor compartido, pero sobre todo, la manera en que habían permanecido abrazados después, sin hablar, con los latidos alineados en un mismo ritmo tranquilo, como si el mundo exterior ya no tuviera poder sobre ellos. Adrián llegó poco después, saludando con su sonrisa habitual, saludos corteses a los compañeros, una carpeta bajo el brazo. Pero cuando pasó junto a Elías, sus dedos rozaron los suyos levemente. Un roce intencionado, sutil, y todo dentro de Elías se estremeció. No era solo un gesto, era una promesa silenciosa. Elías lo miró unos segundos más tarde, y Adrián ya estaba instalado frente a su monitor, pero tenía la expresión serena de quien guarda un secreto cálido en el pecho. Aquel día, todo fluyó como si una corriente invisible los conectara. No era la cercanía física lo que importaba, sino la energía que vibraba entre ellos. Un gesto, una mirada prolongada, el modo en que sus cuerpos reaccionaban apenas el otro se acercaba. Todo hablaba un lenguaje íntimo, solo para dos, y así fueron pasando los días, en silencio ante los demás, pero profundamente despiertos el uno para el otro. A veces coincidían en el ascensor, ya no era como antes. El espacio reducido ya no contenía solo tensión, sino deseo tranquilo, dulzura, pequeños gestos que lo decían todo. La forma en que Adrián lo miraba de soslayo, la forma en que Elías se inclinaba apenas hacia él sin darse cuenta. Una tarde, al terminar la jornada, Adrián se detuvo junto a su mesa. Los demás ya se habían ido. Sus ojos brillaban con ese tono que Elías empezaba a reconocer. Un anhelo contenido, una ternura que no pedía permiso. ¿Subimos?, preguntó con una media sonrisa. No era una pregunta, era una invitación, a seguir, a profundizar, a no detener lo que ya había comenzado. Elías se levantó sin decir nada, y caminó junto a él hacia el ascensor, como si ese trayecto cotidiano se hubiera convertido en el umbral de algo más grande. Cuando las puertas se cerraron, Elías se volvió hacia Adrián. Esta vez fue él quien tomó la iniciativa. Lo miró fijamente, sostuvo su rostro con ambas manos y lo besó. No fue un beso tímido ni contenido. Fue un beso que sabía lo que quería, que no temía, que no se escondía. Adrián respondió con todo el cuerpo. Lo atrajo hacia sí, apoyó una mano en su espalda baja,
Acarició su nuca con dedos que sabían exactamente cómo tocar sin invadir, cómo dar calor sin quemar. «No quiero esconderme más», susurró Elías cuando se separaron unos milímetros. «Tampoco yo», respondió Adrián, con los ojos tan cerca que Elías pudo ver en ellos la emoción, no solo el deseo. El ascensor se detuvo, pero ellos no se movieron. Siguieron allí dentro, abrazados, respirando el uno en el otro, sosteniéndose como si el mundo se hubiera reducido a ese instante. «Esto es real», dijo Adrián, como si necesitara repetirlo, «y quiero cuidarlo». Elías no respondió de inmediato. Acarició con el pulgar el pómulo de Adrián y asintió. Lo sentía igual. No era una aventura. No era solo una atracción que se desvanecería al primer obstáculo. Era algo que nacía de la conexión, del respeto mutuo, de una intimidad construida con silencios, con gestos, con confianza. Y así comenzaron a escribir una nueva historia. No con promesas vacías, sino con presencia. Con las manos entrelazadas bajo las mesas de reunión, con miradas cómplices entre correos y reportes, con roces de hombros en el pasillo y tardes que terminaban con caminatas bajo la lluvia. Elías ya no era el hombre que llegaba a casa y se sentía vacío. Ahora había alguien que lo esperaba, alguien que le leía el alma con los ojos, alguien que, en un ascensor silencioso, le había enseñado lo que podía significar un solo gesto, una sola mirada, una sola decisión. Y cada vez que el ascensor descendía lentamente al final del día, cuando estaban solos y el mundo se quedaba fuera, se miraban como la primera vez, con la misma emoción, con la misma certeza, porque lo que habían descubierto allí, entre el acero y el silencio, ya no les pertenecía solo a ellos dos. Era algo más grande, algo irreversible, un amor nacido en un espacio breve, pero que había encontrado un hogar profundo,